de la encuesta que realizó Jacobe, Opinión Pública, hemos cuestionado alguna cuestión metodológica que pensaba yo, incluso le escribí, lo arrobé a Jorge Jacobe en Twitter, les conté que él me contestó. Bueno, la discusión que teníamos acá, incluso con un colega que es Jorge Abrán también, que él trabajó en temas de encuestas, él me decía, puede ser metodológico, y yo me planteaba y decía, puede ser un sesgo también. ¿Por qué? Le vamos a contar a la gente de nuevo. Digamos, el trabajo que ustedes hicieron, el último, que tiene que ver con una medición realizada en septiembre, hay un ítem que es imagen. Y hay dos filminas distintas, digamos, dos presentaciones distintas. Una para Larreta, Kicillof, Alberto Fernández, Cristina y Macri, y otra para otros, digamos, donde está Milei, donde está Bullrich, donde está Cunio, qué sé yo. La pregunta es, ¿por qué no hacer una sola filmina? Porque eso haría que, si ustedes toman de arriba para abajo el que tiene mejor imagen, por ejemplo, aparecerían ahora dos figuras que son del ámbito de la oposición, digamos, por encima del propio Alberto Fernández. Bueno, nada, esa es la consulta. ¿Por qué? Bueno, mira, hay una cuestión que tiene que ver con que hay dirigentes que los medimos cada 15 días, es decir, los traqueamos para poder tener de ellos una especie de electrocardiograma continuo, porque nos parece que son absolutamente descriptores del clima social, ¿ok? Y son personas que están digamos, de alguna manera en el centro del conflicto político. Eso es lo que está en la primer filmina. Son todas personas que están a cargo de un ejecutivo y el expresidente. Los medimos cada 15 días. Entonces, en la primer filmina ponemos a los que medimos siempre y después ponemos los gráficos de las evoluciones. ¿Ok? Ahora, como sabemos también que las elecciones que se avecinan van a ser elecciones donde los que están a cargo de un ejecutivo no se van a poder presentar, y donde empiezan a fluir por todas las conversaciones políticas nombres nuevos y nombres viejos, a ver si se van a presentar o no, es decir, empieza a haber una discusión en torno a los emergentes, decidimos abrir un paño de 6 o 7 personas que las vamos intercambiando. Es decir, hay un paño de personas fijas y hay un paño de personas móviles de emergentes. Entonces, en ese móviles, en esta oportunidad hemos medido a Patricia Bullrich, a Santilli, a Milei, a Aníbal Fernández, a Heller, a Lo Pérfido y a Cunio. Hace 15 días medimos a otros, y hace 15 días medimos a otros, y dentro de 15 días vamos a medir a otros. Estos van a ir cambiando. Entonces, hay un punto que tiene que ver con el ordenamiento de la información. Yo discrimino los que mido siempre de los que mido a veces. Este es un primer criterio. El segundo criterio es un criterio que tiene que ver con cuánta información vos podés poner en un gráfico y la gente lo puede ver sin agotarse y sin suicidarse. Imagínate que estamos hablando de la imagen de 12 personas, que a su vez se compone de positiva, regular, negativa, no lo conozco y no sabe lo contesto. Si yo hago un gráfico con 12 barras de colores, termino haciendo un cambalache que se parece más a un cuadro abstracto que a gráficos que la gente pueda comprender. Entonces lo separo. Está bien. Ahora, pero, espera, lo válido de tu comentario, yo insisto, desde nuestra intención hay una cuestión de ordenamiento de la información. Vos decís, hay una cuestión metodológica. A mí me parece que no es una cuestión metodológica tiene que ver con la muestra y demás. Ahora, la cuestión del sesgo es una discusión muy interesante que no es inhábil, porque en cómo vos ordenás la información, hay gente que lo utiliza con intención o sin intención. Yo no lo estoy utilizando con intención, pero entiendo perfectamente cuál es el punto al cual vos te referís. Lo que también te tengo que decir, y me peino un rato para un lado y un rato para el otro, es que cuando publicamos una encuesta, y esto podés dar garantía en Twitter, nos acusan de kirchneristas, nos acusan de macristas, nos acusan de zurditos, nos acusan de peronchos, nos acusan de fachos, y hasta en la última me han acusado de tatengue, siendo que yo soy hincha de Colón de Santa Fe. ¿Entendés? Entonces, lo que sucede es que cuando vos publicás información, es tan provocativa, y del otro lado hay tanta provocación, y la gente está tan sensible, que lo que sucede es que también el que mira
el que mira, lo ve desde sus propios prejuicios, preconceptos, miedos y también sesgos. Claro, sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que lo que yo pensaba es esto, mira, o sea, digo, hablo del sesgo en términos de elección arbitraria de cómo presento la información, porque cómo presento la información en términos arbitrarios, que eso depende de cada uno, digo, por eso digo es arbitrario, porque es subjetivo y uno decide según distintas condiciones. Lo que digo es cuando vos presentás la información, ¿qué me hizo ruido en realidad? Me haría ruido igual si fuera de otro color político, no es en particular por la preferencia de nada. Pero me hacía ruido que si yo miraba, digamos, cómo leo yo, porque incluso me pasó a mí. Yo primero leí, digamos, la parte donde estaba Rodríguez Larreta, en fin, y después leí lo de Patricia Bullrich y Milei y Santilli y demás. Y me tuve que poner a comparar, porque no me había dado cuenta, por ejemplo, de los números parecidos que tiene Larreta y Bullrich en términos de imagen positiva, por ejemplo. O de la gran diferencia que hay entre el negativo que tiene Bullrich y Larreta, que es donde Larreta tiene mucho menos que Bullrich, por ejemplo. Entonces totalmente. Ahí es donde, viste, cuando el ruido en realidad me vino a mí misma, y dije, entonces, ¿por qué me lo presentan así? ¿Entendés? Bueno, y como soy periodista, soy mal pensada. Porque no, y está muy bien. Y yo creo que en la Argentina hay que ser desconfiados. Sí. Porque la confianza nos mata más que la desconfianza. Y yo soy tan desconfiado que soy agnóstico. Ni siquiera creo que Dios existe, ni que creo que Dios no existe. Soy agnóstico, ¿me entendés? Está bien. Pero digo, si yo lo pusiera todo en el mismo gráfico, sí, ¿no? Que me parece lo que vos entenderías como menos sesgado. Exacto. Entonces Patricia Bullrich estaría arriba en términos de imagen positiva porque están ordenados por imagen positiva. Claro. Yo también los puedo ordenar por imagen negativa. Exacto. Y estaríamos conversando otra cosa. Sí. Si yo los pongo ordenados por imagen positiva, todos en el mismo paño, entonces Patricia estaría arriba de Horacio. Y yo te tendría que decir, si vos me lo preguntaras, sí, que Patricia tiene 39,7 de positiva y Horacio Rodríguez Larreta tiene 39,2. En términos estadísticos es mentira que uno esté arriba del otro. Claro. Está bien. Sí, por el error. Está la diferencia que el margen de error te dice que los dos están más o menos igual. Tal cual. En términos de positiva. Pero en términos de negativa, Horacio Rodríguez Larreta tiene menos que Patricia Bullrich. Me encantan estas discusiones que no aportan nada a la vida, pero que son divinas porque a mí me gustan simplemente. Escúchame. Pero escúchame, Rosario, espera. Yo te voy a decir lo siguiente. Desde mi profesión, que es la encuestología y que es la investigación. Sí. La nuestra es una ciencia que está absolutamente sospechada, y está absolutamente sospechada con justa razón, porque los colegas que han construido la encuestología en la Argentina tienen un nivel de corrupción que es escandaloso, y se llevaron puesta la ciencia. Uh-huh. Entonces, hoy la gente dice, yo no creo en las encuestas, cuando en realidad lo que no cree es en los encuestadores. Claro. Sí. Porque en las matemáticas, en la teoría de los grandes números y en la teoría del muestreo, vos no podés creer o no creer, porque es ciencia, punto, se acabó. Uh-huh. Lo dice la epistemología, no lo puede decir doña Tota. Sí. Ahora, cuando hay una discusión respecto de la honestidad de las encuestas, a mí me gusta entrar para explicar, porque yo tengo ganas de limpiar la ciencia. Bien. Está bien. Me parece bien y me encanta que me hayas contestado el Twitter y me encanta que hayamos podido charlar sobre esto que es metodológico, insisto, o en todo caso no metodológico, que tiene que ver, digamos, no con el resultado en sí, sino cómo se muestra el resultado y todo lo demás. Claro. Es para, digamos, nosotros ponemos el ojo, viste, a veces en cosas increíbles como estas, pero a mí me pareció que era importante, incluso te lo escribí en Twitter porque no tenía cómo llegar a tu teléfono, digamos, no había manera. Decir, bueno, a ver, que me explique Jorge que él lo hizo, por qué se hace así. Ahora, hablemos un poco de política, ya que estamos, digamos, te tengo que aprovechar, no voy a hablar solamente del detalle. Según esta medición, a ver, y los datos que tenés, he visto otros datos muy interesantes de la encuesta que son llamativos en la Argentina, que son muy preocupantes. Por supuesto, la política nos apasiona y ponemos la mirada allí, pero hay números que tienen que ver con cómo miramos los argentinos nuestro futuro y nuestro presente, que son realmente preocupantes. Bueno, a ver, hablemos un poco de política. ¿Cómo lo ves al presidente Alberto Fernández? Digamos, si tenés que imaginar el futuro de Alberto Fernández, no estoy hablando de años, estoy hablando de meses. ¿Cómo lo ves? Mira, yo te voy a decir lo siguiente.
Alberto entró a la pandemia con 37 puntos de imagen positiva y 45 de negativa. Sí. Fíjate estos datos, 37 y 45. Sí. A fines de marzo, Alberto puede conectarse con la única necesidad que en ese momento tenía la sociedad argentina, que era de salud respecto del coronavirus. Puede empatizar con esa necesidad. Se pone en el rol del padre protector, suspende las clases, dicta la cuarentena. Los argentinos se sienten protegidos, lo premian. Y salta 30 puntos de imagen positiva. De 37 se va a 68. Sí. Una locura. Sí. Rosario, en 30 años de consultoría nosotros habíamos visto un caso como este una sola vez. Es decir, no es común. Claro. ¿Ok? Claro, claro. Sí. Y después empieza el desgaste. ¿Por qué? Porque a los argentinos se le empezaron a sumar otros problemas que no cambiaron el anterior, sino que se mezclaron con el anterior. Empezaron los problemas económicos. El presidente, frente a esa queja, lo planteó en términos de buenos y malos, como siempre. Sí. Y después aparecieron en una tercera fase las angustias de índole, por supuesto, psicológicas, pero que no tienen que ver con la economía, que tenían que ver con el encierro, con que los chicos rebotan contra las paredes en la casa porque no van no pueden ver a tus seres queridos porque murió la abuela, en fin. Otras angustias. Cuando una periodista levantó la mano en una conferencia de prensa y dijo angustia, el presidente la sacó carpiendo. Sí. Más desconexión todavía. Eso fue toda una curva hacia abajo. Hace un mes, Alberto tenía exactamente los mismos números de cuando partió. Había perdido los 30 puntos esos que él subió. Claro. Y ahora lo que sucedió este último mes es que pierde imagen positiva por cuentagotas, es decir, bajó un puntito, están 35, 36, sí. Y lo que subió mucho es su negativa. Ya pasó la línea de los 50. Registró 55 y ahora registra 53 de negativa. Entonces, el futuro, pensar en una reelección para Alberto con más de 50 puntos de imagen negativa es muy difícil. La parte del electorado que lo sostiene, que es 35, es de Cristina, es decir, es prestado. Él perdió, el público que lo votó para tratar de tener un presidente moderado que maniatara a Cristina, y perdió también ese otro 30% que había subido durante la cuenta. Esos dos públicos los perdió. Hoy le queda lo de Cristina. Si mañana, Rosario, Cristina y Alberto se divorcian, Cristina se queda con los nenes, con la casa y con el auto, y Alberto se queda con el crédito hipotecario y la tarjeta. Claro, tremendo. ¿Cómo analizás la gobernabilidad de Alberto en un equilibrio tan difícil que se nota por lo menos con su segunda, que es la vicepresidenta, ¿no? Digo, después del evento del affair Venezuela, ONU, OEA, etcétera, y algunas otras cuestiones, porque vos planteás una situación de mucha debilidad del presidente en términos de, bueno, popularidad, ¿no? Estamos hablando de eso. Cuando no tenés popularidad, el 22 de Néstor Kirchner se sustentó, digamos, en acuerdos políticos allá por el año 2003. Cuando ya no tenés posibilidad de acuerdos políticos distintos, ¿cómo ves la gobernabilidad de acá en adelante? Claro, pero los acuerdos políticos que logró Néstor, los logró porque la soja estaba a 650. Exacto. Y el peronismo entendió que Néstor lo llevaba hacia algún lugar. El peronismo se acopla detrás de un dirigente que lo puede llevar hacia algún lugar mejor. Ajá. A todos nos da la sensación de que Alberto, los próximos 3 años de gobierno van a ser absolutamente tortuosos, no te lleva hacia ningún lugar mejor. Entonces el peronismo se abrió y le quedó el kirchnerismo. Y si en una sociedad que tiene 35 puntos, Cristina tiene los 35 puntos, tiene el 100% de las acciones. Esto es lo que está pasando, está bastante claro. Sí. Ahora, la estructura psicopatológica de Alberto y de Cristina es muy diferente, Rosario. Cristina siempre va para adelante. Cristina le propone algo a la sociedad le dice que no y ella va para adelante. Cristina mete los dedos en el enchufe, encuentra 220 y le dice a sus colaboradores, pónganme 440 que los 220 me dan cosquillas. Sí. Alberto es al revés. Alberto mete los dedos en el enchufe, encuentra 220 y los saca porque le queman. Y están pasando las dos cosas. Alberto va para adelante porque Cristina lo empuja y va para atrás porque él se asusta. Bueno, pero en esa condición... Con los presos, con Vicentín, con la reforma judicial... Claro, pero en esa situación estamos, como decís vos, en el medio del río. Yo conozco 2 amigos que cuando se emborrachan, uno pecha hacia adelante, camina hacia adelante y el otro hacia atrás. Entonces se agarran de la mano, pero finalmente quedan en el mismo lugar, ¿entendés? Bueno, y la sensación es esa. Bueno, es verdad lo que te digo, lo de mis amigos es cierto. Bueno, y entonces es lógico que la opinión pública esté viendo un esquizoperonismo en el poder. Claro. Porque lo es. Ahora, ¿quién está haciendo negocio? Y la que está haciendo negocio es Cristina, que quería 2 cosas. Quería no gobernar
y quería no ir presa. Ella pensó que tenía 4 años para la reforma judicial, los tiempos se acortaron y tiene menos tiempo. Y es ahora o nunca, porque en las elecciones del 2021 lo más probable es que venga un sopapo. Ok, vos pensás, con los números que ves hoy, con la proyección que tenés, imaginada, digamos, que el 2021 no va a ser una buena elección para ellos. No imaginada, sino medida. En la encuesta anterior tenemos una pregunta donde sondeamos en términos genéricos qué es lo que la gente quiere hacer con la elección. Sí. Y ahí tenemos un 33%, que puede ser 35%, de gente que quiere que el gobierno gane las elecciones. No es poco, Rosario. Es muchísimo. En una situación de crisis así como estamos, es muchísimo. Ni hablar. Pero tenés un 54% de gente que dice que quiere que pierda. Ok. Te estoy hablando de números nacionales. Después en cada distrito, en cada provincia, esos valores van a asumir... sí, la discusión es distinta, sí, claro. Sí. Porcentajes diferentes. En Formosa va a pasar una cosa y en la ciudad de Buenos Aires otra. Por supuesto. Pero tener 35 nacionales es un montón, pero no te alcanza para dominar el escenario. Claro, está bien. Bueno, Jorge, la verdad es que te agradezco de nuevo. Me encanta discutir. Soy peleadora naturalmente y vos también. Así que nada... te propongo que la próxima encuesta, después que hagas el recorrido en los medios y demás, que yo sé que te llaman y todo, charlemos de nuevo, dale. Bueno, dale, vos me dejás tu teléfono y yo te agrego en la lista y vas a recibir los estudios siempre, si no los pescas ahí de Twitter y los hablamos, con todo gusto. Dale, genial. Abrazo enorme. Un millón de gracias. Chau, chau, adiós. Bueno, era Jorge Jacobe, ¿viste? Por Twitter vamos discutiendo y después tenemos las respuestas que pedimos, necesitamos o queremos, ¿está bien? Y me parece que hay que cuestionar, que está bueno cuestionar, que de eso se trata el juego. No hay que creer todo porque o nos quedamos en la pelea por la pelea misma. Para mí hubiera sido más cómodo no arrobarlo. Cuando lo arrobé pedí una respuesta. Y me pareció que está muy bien entonces. Sigo sin compartir la metodología, la forma de presentación. Creo que sigue siendo sesgada. Pero bueno, cada uno elige arbitrariamente cómo es esta historia. 12:35.